Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra jornada de capacitación Matemáticas desde cero. Gracias por aceptar la invitación por parte de la biblioteca. En este momento ya contamos con nuestro ponente, el señor Holman Prieto. Recuerden el protocolo de ingreso a las capacitaciones, el cual debe incluir zona, centro al cual pertenece, primer nombre, primer apellido, para que por favor haga la modificación necesaria. En el transcurso de la jornada les estaré compartiendo un enlace de asistencia para que por favor lo diligencien y puedan recibir la grabación de este evento. Bienvenidos, bienvenido Holman. En este momento tienes la palabra. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Sandrita. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, como ya lo dijo ella. Me presento primero que todo. Mi nombre es Holman Prieto. Soy monitor de biblioteca de la Universidad de Sogamoso, en el departamento de Boyacá, y soy estudiante de cuarto periodo de licenciatura en matemáticas. Se creó este espacio pensando de pronto en los estudiantes que se les dificulta un poquito esos temas de matemáticas, que pues son comunes, nosotros los vimos en el bachillerato, en el colegio, pero que se nos han ido olvidando, pues por lo que no estamos ejerciéndolos seguido, constante. El día de hoy hablaremos acerca de el teorema de Pitágoras. Espera un segundo. Acerca del teorema de Pitágoras, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a analizar y yo les pregunto a cada uno y ahí por el chat me pueden confirmar. Claro que primero que todo, qué pena con ustedes. Vamos a cualquier duda que ustedes tengan, cualquier pregunta que ustedes tengan, vamos a abrir un espacio al final y trataremos de solucionar esas preguntas. ¿Listo? Ahora sí, entonces, si nosotros nos ponemos a analizar y yo les pregunto a ustedes qué se les viene a la mente cuando yo les pregunto teorema. ¿Sí? Porque un teorema, ¿qué es un teorema? Es una formulación. Alguien planteó una formulación e hizo un teorema. Y hay muchísimos teoremas en matemáticas. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes qué se le viene a la cabeza cuando yo le digo teorema, ¿qué es lo primero que, o sea, cuál se les viene a la cabeza? ¿Cuál es el primero que se les viene a la cabeza? Ahí por el chat los pueden estar contestando. Ahorita me hace el favor y los lee. A ver, ¿qué dicen los compañeros? Sí, son teorías de eso. Pero entonces, un teorema listo, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de todos los teoremas que ustedes conocen se les viene a la cabeza primero? ¿Sí? Si yo les digo teorema, un teorema, ¿cuál es el primero que se viene a la cabeza? Sí, entonces, ahí por el chat. ¿Qué nos dicen, Santita? Hay por ahí dos respuestas. ¿Me dices? Perdón, qué pena. ¿Qué nos dicen ahí en el chat? Si yo pregunto cuál es el teorema que más se conoce. Son teorías de Centro Cundinamarca, nos están diciendo que Pitágoras. Sí, correcto. Pitágoras, nos están diciendo Pitágoras. todo. Lo mismo, si yo les pregunto a ustedes, por un matemático de la antigüedad, casi siempre el primero que se nos va a venir a la cabeza es ese matemático, Pitágoras. Pues imagínense que el teorema de Pitágoras, esto se lo cuento a modo de historia, no es de Pitágoras, ¿sí? Existen documentos y existen escritos que datan el teorema de Pitágoras o el uso de ese teorema de hace más de 2000 años, ¿sí? Ya lo utilizaban los chinos, lo utilizaban los egipcios, los babilonios. Ellos ya utilizaban este método para ciertas actividades que tenían ellos relacionadas con su diario vivir, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Pitágoras? Es más, ese teorema fue demostrado anteriormente por Euclides, ¿sí? Él por allí en la isla de Patmos, 600 años antes de Cristo, él lo que hizo fue, dentro de su escuela pitagórica, allí en Grecia, como no formularlo, sino presentarlo más públicamente y demostrarlo, ¿sí? Y desde ahí se le conoce como el teorema de Pitágoras, pero en realidad no lo creó Pitágoras. Es más, Pitágoras lo tomó ya él visitó allí a los egipcios y los egipcios lo utilizaban ya desde la antigüedad. ¿Cómo lo utilizaban ellos? Les voy a contar a ustedes que los egipcios utilizaban una cuerda, les voy a pintar acá, una cuerda de 12 puntos. 12 punticos, una cuerda, no era tan derecha. Y tenía 12 nudos hechos exactamente a la misma medida cada nudo, ¿sí?
cada nudo. ¿Y para qué lo utilizaban ellos? Como ustedes sabrán, los egipcios vivían a la orilla del río Nilo y ellos ya cobraban impuestos a todas las personas que vivían allí dentro de su civilización, ellos cobraban los impuestos, ¿sí? Espérame, a ver, aceptamos aquí a las personas. ¿Listo? Entonces, como ellos ya cobraban sus impuestos, ¿qué pasaba cuando llegaba una inundación y tapaba todos los cultivos que estaban a la orilla del río? Entonces, si nosotros tenemos que este es el río, ¿sí? Y este es un cultivo a la orilla del camino, a la orilla del río. ¿Qué pasaba si pasaba el río, se inundaba y dañaba la mitad del camino? Ellos tenían que calcular el resto de terreno que quedaba para saber así qué tanto impuesto tenía que pagar el propietario de ese terreno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo utilizaban esa cuerdita? Otra forma donde lo utilizaban era para hacer sus construcciones. ¿Sí? Con esa cuerdita, aunque usted no lo crea, con esa cuerdita de 12 puntos se utilizaban para hacer sus construcciones. Ya les voy a mostrar cómo. ¿Por qué? Porque si usted necesitaba hacer de pronto una construcción y necesitaba hacer el plano y necesitaba, digamos, que tuviera esta base, y necesitaba que esta parte le quedara un ángulo recto de 90 grados, ellos lo hacían a través de esta cuerda. ¿Cómo lo hacían? De la siguiente manera. Esta cuerda tiene 12 punticos que nos representan esta figura. Cuando... Holman, me dicen en el chat que tienes mucho eco. Sí, sí, qué pena, se escucha eco, ya les he comentado que el espacio es muy amplio, se escucha bastante el eco, les pido disculpas por eso en verdad, pero pues hay que tratar de sobrellevarlo, desde que ustedes me escuchen un poquito, me escuchen bien y entiendan lo que yo les estoy diciendo, ahí ya podemos nosotros continuar. Mario nos dice que vale, gracias, no hay problema. De seguro Cundinamarca nos dice que se escucha bien, que se entiende. Listo, gracias. Entonces, mire lo que hacían ellos con esta cuerdita. Espérame, pues, voy a sacarle una reglita precisamente porque sabía que le íbamos a necesitar el día de hoy. ¿Sí? Y ellos hacían lo siguiente, tenían su cuerdita con los 12 puntos y cuando templaban un punto acá y templaban el otro punto acá, miren que al templar el tercer punto, ¿sí? Estos 3 puntos, les iba a formar un ángulo recto de 90 grados. De esta manera podía identificar cuando una trayectoria de una base, por ejemplo, de una construcción iba hacia allá e iba hacia allá. ¿Sí? Así hallaban ellos el ángulo de 90 grados. Era la forma como lo utilizaban. Otra forma era que con de acuerdo a la cantidad de triángulos que que podían colocar dentro del terreno, sabían qué tantos impuestos deberían pagar la persona dueña del terreno que les decía. Entonces unían estos 2 puntos y era la forma como lo administraban. ¿Sí? Como nosotros sabemos, los padres de la matemática fueron precisamente y de la geometría fueron precisamente los egipcios, los antiguos egipcios. Otras cosas que ellos inventaron, por ejemplo, que conocemos hoy en día es el reloj. ¿Sí? Muchos de nosotros sabemos que un reloj, perdóname ahí sí que un poquito checo, le conocemos nosotros este horario con 12 horas. ¿Sí? Poco sabemos que ellos, viendo el astro, ustedes saben que ellos miraban muchísimo las estrellas, medían las estrellas, ubicaron los 12 signos zodiacales, ¿sí? Que nosotros conocemos de esta manera. Y dividiendo esto, es que nosotros conocemos que existen los 360 grados, los minutos, y de cada minuto 60 segundos, 60 minutos, 60 segundos, todo esto lo descubrieron ellos, ¿listo? Entonces, allí fue donde Pitágoras visitó estos lugares y fue donde como despejó un poco más su mente y empezó a conocer, a formularse este teorema que pues ya existía desde la antigüedad. ¿Sí? Entonces, una de las formas más fáciles en que nosotros podemos comprender este teorema es precisamente desde hace más de 2000 años existía un método
era el método chino, ¿sí? Y es el que, a mi parecer, es un poco más fácil de hacerlo comprender, porque nosotros sabemos que el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? Que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Pero esta fórmula, ¿de dónde sale? Ese es el inconveniente, ese es precisamente el dilema y es lo que nosotros necesitamos primero demostrar y aprenderlo de otra manera para que se nos quede grabado. ¿Listo? Entonces vamos a partir de la base de que existe un triángulo rectángulo, ¿sí? De que todo rectángulo, si nosotros queremos encontrar el área, existe una fórmula para este rectángulo, ¿cierto? ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cierto? La base, la altura. ¿Alguien sabe cuál es la fórmula? No han escrito nada. A base por altura nos está escribiendo Lorena de Base Pasto. por altura, correcto, base por altura. Es la forma como nosotros vamos a encontrar el área de un rectángulo. Pero entonces, si yo necesito, si no, es más, sabemos que el ángulo, un rectángulo, perdón, tiene sus 4 lados, los 4 ángulos de 90 grados, ¿cierto? Todos los 4 ángulos son de 90 grados. ¿Sí? Si yo quiero hallar el área de la mitad de ese rectángulo, mire que si esto es base por altura, el total de esta área, ¿cuánto será solamente la base del área de la mitad de ese rectángulo, donde nos queda el triángulo? Pues precisamente es base por altura dividido en 2. ¿Por qué? Porque lo estamos dividiendo en 2 partes. Y esta basecita es la que nos va a dar a nosotros el camino a formular lo que es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Ya me lo voy a borrar, lo voy a colocar por acá. Base por altura sobre 2. Entonces, vamos a medir nuestros espacios. Espérame, miro acá cómo estoy. Listo, desde aquí vamos a empezar a hacerlo. Entonces, vamos a ver que nosotros si tenemos un triángulo rectángulo, digámoslo de esta manera, esperamos un segundito mío. 3 y 4. 3, 4, 7. Vamos a hacerlo con estas medidas para que nos dé. ¿Sí? ¿Sí? Así. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos por acá nuestro triángulo rectángulo. ¿Sí? Y vamos a hacerlo así a manito para que nos quede un poquito más rápido. Nos va a quedar igual, pero nos va a quedar un poquito más rápido. Nosotros tenemos que esto, casi siempre nosotros conocimos como si esto es B, esto es C, y esto lo vamos a llamar A. ¿Listo? Este valor nosotros lo conocemos de una manera, este es casi siempre lo que nosotros necesitamos hallar. La hipotenusa, recordemos que el ángulo recto, donde se forma el ángulo de 90 grados, los lados que están pegados a ese ángulo son los que conocemos como catetos, y los que están frente a ese ángulo es la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, si yo tengo esta figurita acá, miren, vamos a hacerlo desde acá. Vamos a hacerlo de esta manera. Listo. Tenemos nuestro ángulo, nuestro triángulo lo vamos a armar en 4 partes. ¿Sí? 4 partes. Esto es lo que nosotros en este momento estamos haciendo. Si nosotros tenemos que este ángulo, aquí dentro tenemos A, tenemos también acá, A y A. Mire que el total de esta base, si esta medida es la misma que esta, va a ser C más B, ¿sí o no? Entonces, ¿alguien sabe cuál es la fórmula para hallar el área de un cuadrado? Lado por lado, ¿cierto? O L al cuadrado. ¿Sí? Si yo tengo que aquí está B, C, C y B, ¿sí? Mire que si yo sumo estas medidas, C más B, tengo que, entonces, para hallar el área completa de este cuadrado, tengo que hacer C más B al cuadrado. ¿Sí o no? O B más C al cuadrado. Es exactamente lo mismo, ¿cierto?
Entonces, dentro de este triángulo nosotros nos encontramos con que tenemos también 4 lados, ¿no?, que son las 4 hipotenusas. Esas 4 hipotenusas a nosotros nos dan precisamente, nos conforman un cuadrado perfecto. Que si nosotros hacemos la fórmula de a al cuadrado, esta a por a va a ser el área de este cuadrado aquí dentro, ¿cierto? Entonces tenemos por acá nosotros que a al cuadrado, esta área va a ser exactamente igual que el área de estas de acá, ¿sí? Entonces, es de donde nace la fórmula. Mire que nosotros cuántos cuadrados, aquí cuántos, si yo quiero hallar el área de este triángulo, la fórmula sería B por C sobre 2, ¿cierto? O sea que más B por C sobre 2 lo tengo 4 veces. Mire, voy a hallar el área total de este cuadrado, ¿sí? Entonces, porque me quedo acá un poquito corrido. Lo tengo 4 veces, entonces sería 4 por B más C, todo al cuadrado, ¿cierto? Y esto me daría exactamente el área completa que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿por qué? Porque tengo el área, dividimos este cuadrado grande, lo que hicimos fue dividirlo en 4 triángulos, lo ponemos acá. Carol Guerrero nos dice que si luego no es una figura regular, si hallamos un lado, tenemos las demás, ¿no? ¿Cómo es una figura regular? ¿Quién nos pregunta? No lo entiendo. Carol. Bueno, Carol, ¿cómo es? Permíteme, ya le habilito el micrófono a Carol. Espera. Carol, ¿ya puedes habilitar el micrófono, por favor? Es que yo había visto sobre un lado que dice que una figura regular, si se tiene un solo lado, podemos hallar el resto, ¿no? Bueno, una figura regular, claro, mira, esto es una figura regular, un cuadrado, ¿sí? ¿Listo? Si yo tengo que este lado mide 3, puedo hallar el área completa porque la fórmula de un cuadrado, acuérdense que es lado por lado, eso es igual al lado al cuadrado, y si tengo solamente el valor de acá, va a ser 3 al cuadrado, va a ser igual a 9, ¿sí? Centímetros cúbicos, digámoslo así, hablemoslo acá en centímetros. ¿Sí? Es lo que nos va a dar el resultado de multiplicar este 3 por otro 3. ¿Sí? Y es precisamente lo que estamos haciendo acá, mira. Si yo quiero hallar la hipotenusa, o sea, esto lo que estamos haciendo precisamente es la demostración de que el teorema de Pitágoras, de qué es el teorema de Pitágoras. Esta es una demostración, ¿sí? Para que lo veamos de otra manera. Lo que hicimos para hallar esta área completa, mira que yo tengo acá a esta distancia, la podemos llamar X. Si yo quiero hallar el área completa, pues va a ser X por X, o igual X al cuadrado, ¿sí? Pero en esta ocasión no lo llamamos X. Mira que nosotros la llamamos fue B más C. ¿Por qué B más C? Porque tenemos que esta figura tiene los lados de C más B. Mira, lo que hicimos fue desplazar este triángulo acá de otra manera, acá, y lo subimos. Nos va a conformar un área completa. ¿Sí? Un área completa. ¿Para qué? Para hallar la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Tengo el área, tengo conocido que si el área de un triángulo es base por altura sobre 2, quiere decir que aquí sería B por C, ¿sí? Sobre 2, ¿cierto? Mira, aquí tengo mal. B por C sobre 2. No es B más C, es B por C, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿cómo vamos? Sí. Si yo tengo que el área de este triángulo es B por C sobre 2, dividido en 2, mira que lo tengo 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Lo tengo que multiplicar por 4 para hallar el área de esta parte. ¿Sí? Esta área que tenemos acá. Ya tendría estas 4 áreas, ¿cierto? En esta partecita acá. Ya tengo estas 4 áreas.
Ahora, el área completa de este cuadrado, ¿cuál es? Ya habíamos dicho que es lado por lado y que si tengo aquí, se conozco esta distancia y conozco esta, porque esta es B y esta es C, pues el área completa va a ser B más C. Ahora, si esta área al cuadrado va a ser el área general, pues es B más C al cuadrado. Este lado por este lado me daría un solo lado al cuadrado, míralo acá. Entonces, el área completa, míralo acá, va a ser el resultado de estos 4 triángulos, el área de estos 4 triángulos, más el área que tengo yo acá dentro de este cuadrado. ¿Y cómo sé cuál es el área de este cuadrado? Míralo, A por A, lado por lado, lo que tú me estás diciendo. Si conozco un solo lado de una figura regular o de una figura cuadrada, puedo hallar el área. ¿Por qué? Porque es A al cuadrado, míralo. Entonces, si yo sumo esta área de este cuadrado, más estas 4 áreas, me tiene que dar exactamente el área completa, pero de esta forma. ¿Sí? Miren. Entonces acá tenemos esta fórmula. ¿Y qué hacemos nosotros ahí? Simplemente desarrollamos la formulación de esa ecuación que hemos hecho. Entonces, ¿cómo la vamos a desarrollar? Nos dice que A al cuadrado, este queda igual, A al cuadrado más, acá tenemos que 4 veces, 4 por BC sería 4 veces, dividir 2 nos daría 2 BC. Sería igual, esto acá que tenemos, a ver si se acuerdan de pronto algunos de los que estuvieron de pronto en las clases de factorización. Este es un binomio cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se desarrolla? El primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Es correcto? Entonces tenemos que C al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí está entendido? Ahora, ¿qué hacemos? Perdóname, acá tengo 2 preguntas. De Zipaquirá nos La pregunta primera. que centímetros cúbicos. Siempre que nosotros damos un área, no la podemos dar de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un área va en centímetros, en medidas cúbicas. ¿Sí? Entonces, si yo te coloco acá 3, tengo que colocarle o metros, o centímetros, o milímetros, tengo que colocarle una medida. En este caso yo utilicé centímetros. ¿Sí? Y si le doy 3 por 3, me daría 9 centímetros al cuadrado, perdón. Tiene toda la razón la compañera. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la otra? La otra pregunta es de Camila Sánchez de Cúcuta. Dice que no entiendo la fórmula. 4 multiplicado, abre paréntesis, espera, B por C, esa. Me ayuda a hallar los 4 triángulos y el cuadrado es A2. ¿Cómo lo sumo? ¿Quieres que te abra? Voy a abrirle el micrófono porque realmente no entiendo la pregunta. Sí, tranquila, tranquila. Camila, ¿ya puedes activar tu micrófono, por favor? ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho lejos, pero ahí te escucho. Es que, pues, no entendí muy bien esa parte. 4 por B por C, Esta partecita. ajá, me ayuda a hallar los 4 triángulos, ¿sí? Y pues, Sí, el cuadrado, tú me dices que se halla con A a la 2, ¿sí? El área del sí. cuadrado. ¿Cómo lo unes? Es que esa parte se trabó y pues no pude. Bueno, ponle cuidado. Nosotros tenemos que, esta es la fórmula del teorema de Pitágoras. A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Qué nos dice el teorema? Que la suma del cuadrado de los catetos, estos son los catetos, en este caso, por ejemplo, vamos a utilizar esta parte de este triángulo, míralo acá, A al cuadrado, B al cuadrado y C al cuadrado. ¿Sí? Ah, ya entendí de pronto por qué también se equivocaron. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, B al cuadrado, acá C al cuadrado y B al cuadrado. Nosotros sabemos que este es un cateto, este es otro cateto. Bueno, lo que sucede es que, no, voy a explicárselo acá porque si no la va a confundir peor. Vamos a hacerlo como está la fórmula. A al cuadrado. Esto es A, esto es B y esto es C. ¿Sí? Si yo tomo el cuadrado de A y se lo sumo al cuadrado de B, me tiene que dar el cuadrado de C.
¿sí? ¿Para qué se hace esto? Para hallar esta distancia. Cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo de 90 grados, acuérdense, lo que nosotros hacemos conociendo esta medida y esta medida es hallar esta. Eso es lo que nos formula el teorema de Pitágoras, es esta relación, ¿sí? Entonces, si yo tengo A al cuadrado por B al cuadrado, me tiene que dar C al cuadrado para hallar esta distancia. Hasta ahí está entendido, ¿sí? Listo. Entonces, si yo tengo que es al cuadrado, ponle cuidado al cuadrado, por eso hacemos los 4 triángulos, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Esta relación, acá lo que sucede, para que su merced entienda lo que hicimos es que esta A quedó como la hipotenusa. Acá nosotros conocemos esta distancia como la hipotenusa, acá le llamamos C, ¿sí? Pero pues acá le llamamos A, para poder hallar esta fórmula, ¿sí? Pero pues no hay ningún problema, si no se le puede poner X, le puede poner A, le puede poner B, le puede poner C. Lo único que quedó aparte fueron los nombres que quedaron cambiados, pero no hay ningún inconveniente. Entonces, como está así escrito, ¿qué nos quiere decir? Que este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado me tiene que dar esta hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Eso también, hasta ahí ya se me lo entendido. Compañera, no le escucho. Señor. Ah, Sí, ok. hasta ahí se me comprendió, ¿sí? Sí, señor. Vale, listo. Entonces, ¿qué hicimos acá nosotros? Mira, para hallar el área completa de este triángulo, ¿sí? Es lo mismo si nosotros tenemos un cuadrado, es lado por lado, ¿sí? En este caso, este lado ¿a qué equivale? Mire, cualquier lado de estos equivale a lo mismo, B más C, porque es la distancia de B más la distancia de C. Entonces, esta distancia se llama B más C. Y si yo quiero hallar el área completa de este cuadrado, pues simplemente será lado por lado al cuadrado. Mírenlo acá, B más C al cuadrado. Esa es la primera parte. Ahora la segunda parte, la parte de acá. Tengo dividido este cuadrado dentro en 5 partes. Mire, tengo 4 triángulos, 1, 2, 3 y 4, y un cuadrado que se forma dentro. Si yo conozco el área de este cuadrado, de estos triángulos, de uno de estos triángulos, ¿sí? Mírenlo acá, el área de uno solo, pues fácil va a ser multiplicarlo por 4 para que me dé el área de este contorno, ¿sí? De estos 4. Y fue lo que hicimos acá. 4 veces estos triángulos por ¿cuánto es la fórmula de un triángulo rectángulo? Mire, lo base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Esta es el área de un solo triángulo. Ahora lo multiplico por 4 porque tenemos 4 cuadros. ¿Sí? Pero hasta ahí tenemos solamente el área de estos 4 triángulos. ¿Qué me falta? Para completar todo el área, me falta el área de este cuadrado que se forma adentro. Y ya conozco un lado, mírenlo, se llama A. ¿Y qué me dice la fórmula para hallar el área de un cuadrado? Pues que multiplico lado por lado, A por A. ¿Sí? ¿Y A por A cuánto es? A al cuadrado. Entonces, a la suma de estos 4 triángulos, al área de estos 4 triángulos, le voy a sumar el área de este cuadrado, que es A al cuadrado. Y si lo sumamos, me tiene que dar exactamente esto de acá. Y de acá es de donde nos va a salir a nosotros esta formulita. ¿Sí? Es la demostración que hicieron, una de las demostraciones que se hizo para poder confirmar que el teorema es cierto, que es real, que sí se puede y que sí se puede utilizar. Entonces, ya conociendo que tengo el área de estos 4 triángulos, tengo el área del cuadrado adentro, me tiene que dar el área como la formulamos acá, B más C por B más C. Entonces desarrollamos esta ecuación. Entonces, primero multiplicamos 4 por B por C, 4BC. ¿Sí? Se lo voy a hacer aquí aparte. Mira. Ahí me ven, sí. 4 por BC todo sobre 2. ¿Cómo se desarrolla, cómo se multiplica esto? Multiplico esto de frente, le colocamos aquí un 1 porque 4 y el 1 es exactamente lo mismo, 4. Multiplicamos de frente acá y multiplicamos de frente acá. Me da 4BC sobre 1 por 2, 2. Cancelamos mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Me queda 2BC. ¿Listo? Y acá lo tenemos. A al cuadrado más 2BC igual a
esta parte de acá, recordemos nosotros, los que han estado en las clases anteriores de factorización, este es un binomio cuadrado perfecto, es un binomio cuadrado, perdón. Entonces, decimos que C más D al cuadrado, ¿esto cómo se desarrolla? De la siguiente manera, el primero al cuadrado, C al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más 2 veces el primero por el segundo, sin paréntesis, no necesito, más el segundo al cuadrado. Así se desarrolla cuando nosotros tengamos una parte de dos, una suma al cuadrado se desarrolla de esta manera. ¿Listo? Este es un binomio cuadrado. Entonces, mírelo acá, C al cuadrado más 2CB más B al cuadrado, mírelo acá. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué hacemos nosotros? Simplemente 2DC. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? A ver, será un poquito para poder escribir. Vamos a este que está aquí a este lado del igual, lo vamos a traer para este lado. ¿Sí? Este es igual a A al cuadrado más 2BC. ¿Cómo está positivo? Al otro lado, ¿cómo pasa? Pasa negativo. Está sumando, pasa a restar. Menos 2BC es igual a, ¿qué me quedó? C al cuadrado. ¿Cierto? Tengo uno positivo y tengo uno negativo. ¿Qué pasa? Se cancelan. ¿Cierto? Ah, acá me quedó. Este también me quedó acá. Espera un segundito. A ver, miramos a ver bien. Acá me falta una parte. No, me quedó mal. B al cuadrado más C al cuadrado. Ah, aquí me queda, aquí precisamente aquí es donde está mal. Esto que aquí me falta todavía. C al cuadrado más B al cuadrado. Era lo que me estaba faltando. Muy bien. Entonces, ahora sí. Vamos a pasarlo a este ladito. Acá, ¿qué nos quedó? A al cuadrado es igual a C al cuadrado más B al cuadrado. Y mire que lo que yo le decía ahorita a la compañera, esta fórmula nos quedó diferente. ¿Por qué? Porque acá a la hipotenusa le dimos el nombre de C, ¿sí? Pero acá le dimos a la hipotenusa el nombre de A. Entonces, en esta ocasión acá, la fórmula ¿cómo nos tiene que quedar? C al cuadrado más B al cuadrado igual a A al cuadrado. C al cuadrado más B al cuadrado igual a A al cuadrado. Entonces, si yo cambio las letras y acá le colocamos la A y acá le colocamos la C, pues me va a dar este valor. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Listo? Entonces, esta es la demostración de dónde sale esta fórmula, ¿sí? De que sí se puede realizar mediante un procedimiento. Esta demostración, aunque ustedes no lo crean, tiene más de 2000 años, no es de Pitágoras. Esta demostración es de los chinos, del pueblo chino. Ellos fueron los que desarrollaron este sistema y hicieron esta demostración. ¿Listo? Existe otra demostración ya hecha por Euclides. Voy a borrarles acá un momentico. ¿Puedo borrar? De pronto alguien está anotando. Holman, en el chat nos indican que sí puedes borrar. Ok, gracias. Existe otra demostración y esa ya se hace con el área. ¿Cómo se hizo? Entonces nosotros tenemos que, de un lado, por ejemplo, vamos a hacerlo acá así, exactamente igual. ¿Sí? Mira, tenemos nosotros el triángulo cuadrado perfecto, que es, si este mide 3, y este mide 4, este mide 5. ¿Sí? Es perfecto porque pues nos va a dar perfecto. Entonces, si yo lo ubico acá de este lado, extiendo hacia acá un cuadrado, ¿sí? O sea, el cuadrado de este número por el cuadrado de este, más el cuadrado de este, perdón, me tiene que dar ¿cuánto? El cuadrado de este, ¿cierto? Espérame a ver, vamos a medir un poquito acá.
¿Dónde me da? Me da hasta el 30. Acá, 30, me da exactamente 2, 4, 3, acá. Mira, esta es otra demostración. ¿Qué quiere decir? Que el cuadrado de este cateto, mire que estamos hablando de este cateto, o sea, en sí nosotros tenemos este triángulo, con el que nosotros trabajamos es este triángulo, ¿sí? Este cateto, acá está el triángulo rectángulo de 90 grados, ¿sí? Este cateto al cuadrado, 3 al cuadrado, más este cateto al cuadrado, es equivalente a este cateto al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el cuadrado de este 3? ¿Qué nos representa el cuadrado de este cateto? Mire, nos representa el área de este cuadrado que se forma acá. El cuadrado de este cateto nos representa el área que se forma acá, ¿sí? Quiere decir que ese resultado al sumarlo, ¿sí? Nos representa el cuadrado, o sea, el área. Cuando yo hablo del cuadrado, hablo del área porque lado por lado, mire que si acá tengo 5, acá también tengo 5, 5 por 5, me da 25. ¿25 qué? Si son centímetros, serían centímetros cuadrados, ¿cierto? Me habla del área de acá. O sea que si yo sumo este más este, me tiene que dar exactamente esta área, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que acá podemos llenar nosotros de pronto, digámoslo, con agua, este recipiente. Hablemos de que este es un recipiente, lo llenamos con agua, y este también lo llenamos con agua. Al trasvasar este recipiente y el contenido de los dos sobre este recipiente, este se tiene que llenar completamente. ¿Sí? O sea, si sumo esta área más esta área, me tiene que dar exactamente esta área, ¿sí? Y lo vemos nosotros acá en la fórmula, miren. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado serían 9, más 4 al cuadrado serían 16, igual a 5 por 5, 25. 16 más 9, 25 igual a 25. Entonces, esta es otra representación y esta fue la formulación precisamente euclidiana, esta fue la forma como lo presentó Euclides, el otro matemático. Entonces, es diferente, pero es exactamente el mismo contenido de lo que hicieron los chinos. Entonces, ahora sí, sabiendo nosotros de dónde proviene todo esto, quiere decir que si yo conozco el valor de uno de estos lados, vamos a borrar ahora sí acá este triángulo, así, ¿sí? Vamos a borrar ese triángulo. Si yo conozco uno de estos dos lados, si yo conozco solamente uno de los dos lados, acuérdense que estamos todavía viendo este teorema precisamente porque lo estamos viendo, porque es la introducción, es una pequeña introducción a las funciones trigonométricas, ¿sí? A lo que nosotros conocemos ya el seno, el coseno, las relaciones trigonométricas, ¿sí? Esta precisamente es una pequeña introducción a ese tema, ¿sí? Si yo conozco dos de estos lados, puedo hallar el otro, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un terreno que conozco esta diagonal que mide, digamos, 6, ¿sí? Y esta mide, digamos que 5, puedo encontrar esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el teorema me dice que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, o sea que x al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado, ¿sí? Y si yo resuelvo esta ecuación, voy a encontrar el valor de x. Vamos a resolverlo acá. X al cuadrado es igual a 25 más 25 es igual a 6 por 6, 36. ¿Sí? Ahora, transposición de términos. Creo que ya lo hemos visto en otra clase. Nosotros sabemos que, o cómo lo explico yo siempre. Nosotros cuando vamos a hacer transposición de términos, este igual lo vemos nosotros como si fuera un espejo inverso. Lo que está multiplicando acá, al otro lado lo llevo a dividir. Lo que está dividiendo lo llevo a multiplicar. Lo que está sumando lo paso a restar y lo que está restando lo paso a sumar. ¿Listo?
Este 25 que está haciendo, está sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar. Entonces, x al cuadrado es igual a 36 menos 25. ¿Cierto? Y 36 menos 25, ¿cuánto nos da? Es igual a 5 más 4, 9. X igual a raíz de 9, x igual a 3. Eso equivale que aquí este x nos vale 3. Entonces, podemos nosotros encontrar que de cualquier manera, siempre que usted tenga uno de los dos lados, dos de los tres lados del triángulo rectángulo, vamos a poder encontrar nosotros el siguiente lado. ¿Sí? Entonces, ahora sí tengo de pronto para ustedes un ejercicio, si tienen por ahí papel y lápiz, les voy a pedir que anoten. Entonces, vamos a resolverlo. Vamos a resolverlos. Y al fin, vamos a poner unos 2, 3 ejercicios y yo los resuelvo acá y ustedes comparan si los hicieron bien. ¿Listo? Entonces dice el primero, hallar la medida en metros de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 y 4 metros. Entonces, ese es el más sencillo. El cateto mide 4 metros, los dos catetos miden 4 metros y la hipotenusa no la conocemos. 4 y 3. ¿A cuánto equivale ese resultado de X ahí? Ese es el primero. Segundo. Un triángulo Holman. rectángulo, señora. Discúlpame, por acá nos escriben. Primero, Andrea nos dice que por qué colocaste el 9. ¿En Y dónde? Andrea, porfa, especifícanos aquí en el chat, yo te leo. Y mientras tanto, Gerardo nos dice 36 menos 25, ¿no era 11? Sí, correcto, es 11. Entonces equivalía a raíz de 11, entonces no era 3, sino raíz de 11, correcto, tienes toda la razón. Ah, ya. La misma duda era la de Andrea. Entonces ya, Holman, Bueno, gracias. Andrea, ¿por qué? Fácil, porque pues hice la operación en mi cabeza y me quedó mal. Entonces, 35 menos 36 menos 25 no da 9, da 11. Correcto, compañero, muchísimas gracias. Vamos a hacerlo acá de nuevo. Es igual a 36 menos 25. Estaba ahí, así estaba. Entonces, x es igual a 36 menos 25 nos da 11. Mire que este está haciendo, este exponente, para poderlo quitar, pasa al otro lado a sacar raíz. Y quedaría así, raíz de 11 sería la respuesta. Ese sí lo podemos hacer ya en la calculadora, pero pues se puede dejar así como raíz de 11. ¿Listo? Bueno, entonces nos dice el siguiente ejercicio. Si tenemos que un cateto mide 5, acá son 3 metros, 4 metros y 3 metros. 5 centímetros y acá 12 centímetros. ¿A cuánto equivale acá esta hipotenusa? ¿Sí? Aquí tenemos otro por acá un poquito más sencillo. Esto lo podemos hacer nosotros con cualquier ángulo rectángulo. Recuerden que no importa si la medida de los lados, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un lado que mide 4, por este lado 4, ¿cuánto valdrá la hipotenusa? 4 y 4 centímetros. A ver. Vamos a enumerarlos a ver quién me da la respuesta. Tenemos más espacio hacia acá o hacia allá. Acá. Vamos a poner otro por acá. Entonces. Holman, Carolina nos dice, la primera es C igual 8.544. ¿Acá? 8.544. Bueno, vamos a resolverlo. 44, Holman. Te faltan 4. 44. Ok, gracias. Lorena nos dice, primero, igual a 5. Segundo, Bueno, igual a 13. 5. El segundo acá igual a 13. Ya los vamos a resolver y vamos a ver si les quedó bien o les quedó mal. María nos escribe, la respuesta del 1 es 5, también nos escribe.
Ok. Nos queda el 3 y el 4. Mientras ustedes van resolviendo el 3 y el 4, yo les voy a resolver el primero. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Discúlpame, Holman. Escribió Camila, la primera me dio raíz de 26 igual a 5,09 igual a 5,01. Listo, raíz de Perdón, 26. No hay 5,1. problema. No importa. Raíz de 26. Hasta ahí puede quedar, no hay ningún problema. Ya vamos a ver cuál de estas tres es la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué nos dice primero que todo. La fórmula nos dice a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. ¿Qué tienen que ustedes hacer primero que todo? Identificar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. En este caso, recuerden que los catetos, en este y en todos los casos, ustedes tienen que identificar primero que todo el ángulo recto. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder identificar así la hipotenusa. El ángulo, la hipotenusa es la que está frente a ese ángulo. Mire que nosotros tenemos acá tres lados. ¿Sí? Hay uno que está frente al ángulo y dos ángulos que están pegados o adyacentes al ángulo. ¿Sí? Están acá, amigos. Estos son los catetos y el que está de frente es la hipotenusa. ¿Sí? No importa cómo coloquemos nosotros, de qué manera coloquemos nosotros nuestro triángulo. Mire. Siempre nosotros identificamos primero que todo el ángulo de 90 grados y así podemos encontrar la hipotenusa y los catetos. ¿Listo? Entonces es lo primero que tenemos que hacer nosotros siempre. Entonces acá que nos dice cateto y cateto. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a x al cuadrado. ¿Cierto? Entonces 3 por 3 al cuadrado, ¿a qué equivale? A 3 por 3. ¿Cuánto es 3 por 3? 9 más 4 por 4, 16. Igual a x al cuadrado. ¿Listo? 9 más 16, ahora sí me da 25 acá, ya sumé bien, ahora sí sumé bien, igual a x al cuadrado. Y aquí para poder sacar la raíz de este, recuerden que hay dos formas. Esto no se los, o sea, no quiero confundirlos porque pues son temas un poquito más, no son, de pronto les puede causar a ustedes un poco de confusión. Decir que aquí este que está elevado al cuadrado pasa a sacar raíz no está bien, ¿sí? Lo que es correcto es que, para poder quitar este exponente, lo que tengo que hacer es sacarle raíz acá, y lo que yo hago acá, lo hago al otro lado. Esta es la forma correcta, ¿sí? Sacando raíz, cancelamos raíz, nos queda x igual a raíz de 25 igual a 5. Esa es la primera respuesta. X igual a 5. Entonces la que está bien es esta. Me gustaría saber por qué a ellos les dio 8,44 y 25,1. ¿En dónde quedó mal el procedimiento? Yo creo que ya se dieron cuenta que al realizar. ¿Listo? Vamos a resolver este. ¿Alguien tiene ya el resultado de estos? ¿Los resultados del 3 y el 4? Sí. Holman, 4 y nos dice Lorena, 4 igual 5,197. El 4, acá. Ah, perdón. ¿El 4? Sí, ella dice que es 5,197 y perdóname, María nos dice que es 5,65. 5,65. Por acá Carolina también nos había dicho que es 5,1. 5,1 este. Bueno, listo, Sí. 5,1. Acá. Nos falta este. Listo, entonces decimos que 5 al cuadrado es igual a 25 más 12 al cuadrado serían 144 igual a, mira, aquí colocamos al cubo, x al cuadrado igual a x al cuadrado. Ahora 25 más 144 serían 169 igual a x al cuadrado. Sacamos raíz acá, sacamos raíz acá, cancelamos y acá nos queda 13 igual a x. Correcto. La compañera que nos dio este resultado, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Recuerden que esta es una Holman, antesala, ¿verdad? discúlpame. María nos dice que la del 4, mentiras. O sea, la del 4 ella había dicho que 5,65, que no, que esa es la de la tercera. Ah, acá, ok. Sí. 5,65. Bien, gracias. Ya tenemos ahora sí el del tercero. Vamos a resolverlo por acá. Vamos a borrar acá este punto. Dice que
4 al cuadrado, mire que tenemos los dos catetos, cateto y cateto, más 4 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Entonces, 4 por 4, 16 más 16 igual a x al cuadrado. Entonces, tenemos que 32 igual a x al cuadrado. Sacamos raíz acá para cancelar esta. Sacamos raíz a 32. Nos dan raíz de 32. Aquí equivale raíz de 32. 5,65, ¿me confirman por favor? Los que tienen ahí su calculadora. Creo que sí. Igual a x. Entonces, este le quedó muy bien a la compañera. Y este, nos queda el último. Mire que este ya tiene una trampa, ¿no? Este es un cateto, miren el ángulo acá. ¿Sí se ve ahí? Sí. Perfecto. Este es un cateto y este es otro cateto y esta es la hipotenusa. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? X al cuadrado, cateto, primer cateto, más 3 al cuadrado igual a 6 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ahora sí, X al cuadrado es más 9 es igual a 36. X al cuadrado es igual, vamos a pasar este 9 que está sumando, lo vamos a pasar a restar, es igual a 36 menos 9, ¿cierto? X al cuadrado es igual a 27. Y vamos a sacar raíz acá para cancelar y raíz acá. A ver. Quizá que nos quede mal. 36 al cuadrado, menos 9 al cuadrado, menos 3 al cuadrado sería 36, menos 9, 27, correcto. ¿Alguien que me confirme cuánto es raíz de 27? Carol nos escribe 5.19, Holman. Sí, correcto. O sea que aquí a mi compañera le quedó muy bien, bien desarrollado. Listo, compañeros, perfecto, les quedó muy bien. ¿Qué les pido yo? ¿Qué les aconsejo yo? Este teorema no es muy complicado. Simplemente acuérdense ustedes lo más importante del teorema de Pitágoras para que a ustedes no se les olvide, y lo que tienen que más recordar de acá es cuáles son los catetos, cuál es la hipotenusa. La fórmula es muy sencilla porque es que reemplazar valores es muy fácil. ¿Sí? Usted reemplaza los valores y ahí ya la fórmula. Tiene que aprender a grabarse usted cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque de esto depende nosotros más adelante cuando vayamos a empezar a ver lo del seno y lo del coseno, cómo identificar el cateto opuesto, el cateto adyacente y cómo identificar la hipotenusa. Entonces, eso es todo por hoy. Les agradezco a ustedes por haberme acompañado en esta tarde. Espero que de pronto no haya quedado ningún tema por ahí, incluso me han tenido muchas dudas. Y si tienen alguna duda, precisamente, es el momento para poderla aclarar. De una vez ustedes me preguntan y trataremos de solucionarla. ¿Ninguna duda? Por el momento no, Holman, solamente agradecimiento por tu O sea, que sesión. quedó Todos, bien entendido. sí, todos, muchas gracias, pero ninguna ¿Vale? inquietud ahí en el chat. La próxima capacitación, señorita Ángela, recuerde, es la otra semana, a las 3 de la tarde, el otro jueves, dentro de 8 días, nos vemos acá. Creo que pasamos precisamente a identidades trigonométricas. Ya es un poquito Ecuaciones de más primer complicado. grado. Ecuaciones de primer grado, perfecto, Sí. ecuaciones de primer grado. Entonces, la próxima semana nos vemos para los que deseen acompañarnos. Feliz tarde para todos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Hasta luego. Muchas gracias a ti, Holman, y a todos nuestros participantes. Voy a dejar la sala abierta 2 minuticos para los que no alcanzaron a diligenciar la asistencia, lo puedan hacer. Es importante para que reciban la grabación de la sesión. Entonces, aquí en el chat les acabo de dejar la asistencia, 2 minutos y cierro. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.